Muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Arce. Soy de El Salvador, en América Central. Y esta noche, junto con Moisés, hemos preparado una pequeña clase introductoria a lo que pretendemos va a ser el curso de escatología histórico-contextual. En ese sentido, primero que nada, quiero darle las gracias a todos ustedes por la presencia en esta noche. Espero que la información que se dicte en esta noche, que va a ser obviamente algo muy breve, panorámica, pero sí de alguna manera vamos a tener al final un tiempo de preguntas donde ustedes van a poder eh, establecer sus dudas. Bueno, hemos tenido a bien llamar este curso de escatología histórico-contextual. Y como van a notar ustedes a lo largo de la exposición, tiene grandes diferencias con otros cursos que enseñan acerca del fenómeno escatológico. Y este curso pretende responder a ciertas preguntas que son muy importantes y que obviamente en este curso vamos a tratar de contestarlas. Esas preguntas son, primero, ¿cuándo comenzó el fenómeno escatológico? Segundo, ¿qué influencia tuvo este en los libros y textos escatológicos canónicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento? Y la tercera, y quizás la más importante, ¿cómo deberíamos entender este fenómeno hoy en día? Como ustedes comprenderán, no son preguntas fáciles de contestar. Son preguntas que no se pueden responder en dos líneas y por lo tanto necesitan un amplio desarrollo para poder comprender este fenómeno. Y creo que un buen punto de partida es recordar, porque seguramente que ustedes ya lo saben, pero por lo menos tener presente y fresco dos términos que en mi opinión son indisolubles a la hora de estudiar este fenómeno. Y el primero de ellos, obviamente, es la escatología, ¿verdad? Y no es más que la parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y del universo. Esta palabra obviamente proviene de dos palabras griegas. Es hatos, que significa último, y logia, que significa estudio. Este término nunca va a aparecer disociado de lo que nosotros conocemos como el género apocalíptico. El género apocalíptico es toda aquella literatura, tanto canónica y no canónica, que revela algo que antes no se conocía. Entonces, el fenómeno escatológico apunta hacia el final del tiempo, o por lo menos de la manera en que nosotros percibimos la realidad en que vivimos, nuestro cosmos, nuestro mundo, y el género apocalíptico es el que se encarga de revelar los misterios por los cuales esos últimos días van a llegar. Es importante también entender cuándo comienza el fenómeno escatológico, es decir, cuándo se comienzan a escribir libros, textos que habla de lo que va a suceder al final de los tiempos. Por ejemplo, si nosotros retrocedemos hasta el siglo XV antes de la era cristiana, nadie escribía de eso. Por lo tanto, el fenómeno escatológico no existe. Si nosotros adelantamos hasta el siglo IX antes de la era cristiana y por la época del reino de David y Salomón, encontramos que tampoco nadie escribe acerca del fenómeno escatológico. Por allá por el siglo VIII, antes de la era cristiana,
aparece la profecía anunciando la destrucción de los reinos de Israel y Judá. Y es ahí cuando aparece, por ejemplo, Isaías, Jeremías, advirtiendo que el mal comportamiento de la nación de Israel iba a traer consecuencias totalmente destructivas. Pero esto es otro tipo de género, es la profecía de alguna manera apuntando específicamente al suceso de la destrucción de los reinos de Israel, el reino del norte y el reino del sur. Y obviamente esto ocurrió en el 586 antes de la era cristiana, cuando el imperio neobabilónico invade el reino de Judá. Ya más de 200 años antes había sucumbido el reino de Israel, es decir, el reino del norte, a mano de los asirios. Pero llegamos entonces al siglo tercero antes de la era cristiana. Es decir, la nación de Israel ya había podido retornar a su lugar de origen, ya se había podido construir el templo y el proceso de la reedificación de la ciudad de Jerusalén se había llevado a cabo por medio de Esdras, Nehemías, se construye el templo de Zorobabel. Y entonces, en esa perspectiva, pero todavía la nación de Israel dominada primero por los medo-persas y después por el imperio helenístico, el imperio que hizo Alejandro Magno y que a su muerte heredan los diádocos, sus generales principales. En ese contexto aparece la edición y la reescritura de libros escatológicos y de revelación, algunos de fuentes probablemente muy, pero muy antiguas. En el siglo primero de la era cristiana, principalmente al final, tenemos lo que sería el máximo apogeo del fenómeno escatológico con el Apocalipsis de Juan. Ya dentro de la lectura que fue catalogada como canónica del Antiguo Testamento por la incipiente religión judía, ¿verdad? El judaísmo rabínico, había permitido entrar un libro como lo es el libro de Daniel, que es parte de este género, ¿verdad? Pero principalmente lo había hecho porque ellos habían hecho una relación con los sucesos que Antíoco Epífanes IV, ¿verdad? La abominación desoladora, marca en la época de los macabeos. El fenómeno termina alrededor, el fenómeno de estar escribiendo este tipo de literatura termina alrededor del siglo tercero ya de nuestra era, de la era cristiana, donde algunos grupos cristianos comienzan a traducir con fines de preservación textos apocalípticos semíticos muy antiguos del siglo tercero y segundo antes de Cristo a idiomas europeos y el griego también, que era el idioma, la lengua franca, el inglés de aquella época, ¿verdad? En que todo el mundo se podía intercomunicar. Entonces vamos a estudiar un fenómeno. ¿Perdón? Bueno, entonces vamos a estudiar un fenómeno que se establece en un periodo aproximadamente de 600 años, entre el siglo tercero antes de Cristo y el siglo tercero después de Cristo. En ese contexto se empiezan y se terminan, se empiezan y se terminan de escribir textos que tienen que ver con el fenómeno escatológico. Bien, para seguir aclarando algunos conceptos, Apocalipsis, como ya dijimos, es un vocablo griego que ya se utilizaba antes de la era cristiana y tenía el sentido de descubrir, por ejemplo, el cuerpo, la cabeza, quitar un velo, desvelar algún misterio o algún secreto. El asunto es que la aparición del término como primera palabra del libro de la Revelación de Juan hizo que desde ese momento se denominara así a otros libros parecidos que contenían también desvelaciones de misterios, sobre todo referidos al fin del mundo. Del mismo modo, se designó también como apocalíptico al género literario de los libros que trataban de este tema. Ahora, hay que ver
primeramente desde el marco temporal sincrónico, es decir, no lo vamos a ver desde la perspectiva del siglo XXI, sino que vamos a verlo como en horizontal, cómo articulaban todos los factores que llegaron a que este movimiento surgiera, este género literario surgiera. Y es normal que los cristianos piensen que solo existe un escrito de esta clase, el que lleva el nombre de Juan, el Apocalipsis por excelencia, y que la gran mayoría considera como un libro inspirado, es decir, un libro canónico. Aunque déjeme contarle que durante unos 300 años aproximadamente no fue parte del canon de lo que se consideraba libros inspirados. Ahora, resulta, sin embargo, que el judaísmo y el cristianismo primitivo nos han legado muchos más escritos de este género, muy interesantes al menos, para conocer las ideas sobre el fin del mundo y las expectativas de futuro que albergaban judíos y cristianos en la época en la que surge el cristianismo. Ideas, o por lo menos muchas de ellas, que persisten hasta hoy en día. Entonces es por eso que es importante estudiarlos. Es decir, para aclarar algo desde un principio, este no es un estudio únicamente del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es realmente a donde queremos llegar, porque de acuerdo a la postura que vamos a plantear, el libro del Apocalipsis resume, abreva de todas estas fuentes entre el siglo tercero antes de Cristo y el siglo, digamos, lo que había hasta finales del siglo primero, y lo resume ahí. Ahora bien, en un lapso temporal de esos 600 años que ya delimitamos, probablemente para ser más exactos, entre la mitad del siglo tercero antes de Cristo y los siglos tercero y cuarto después de Cristo, se escribieron más o menos 50 libros del género apocalíptico que tratan temas escatológicos, es decir, temáticas del final de los tiempos y el destino de la raza humana y el universo. Unos son judíos, otros cristianos y unos pocos también son gnósticos, pero también existen textos paganos, como por ejemplo la Égloga de Virgilio, que también hablan sobre el fenómeno escatológico. Ahora vamos a mirarlo desde nuestra perspectiva, desde un marco temporal diacrónico, es decir, lo vamos a hacer en comparativa a todo aquello que se ha dicho, se ha pensado, a las ideas que se han elaborado en torno a este fenómeno. Y lo primero que tenemos que entender es que es un fenómeno y un género muy amplio. O sea, no es fácil caracterizar este tipo de libros ni hacer un repertorio de ellos, porque son a veces tan variados en forma y pensamiento que en ocasiones resulta difícil precisar qué forma de lenguaje o qué contenidos han de aparecer exactamente en estos textos para que puedan designarse como apocalipsis. Temas y motivos de estos libros se encuentran en otros escritos que no llamaríamos apocalipsis y al inverso. Hay textos claramente apocalípticos que solo contienen algunos de los elementos de forma o de contenido que consideraríamos básicos también en los textos apocalípticos. Ahora, por esta sencilla razón, los estudiosos prefieren hablar de un género literario amplio, la apocalíptica, que se caracteriza en primer lugar por ciertos rasgos estilísticos o características literarias que tienen en común. A saber, los apocalipsis son literatura de revelación y normalmente están dirigidos a un grupo restringido. No hay apocalipsis si el autor no atrae a su lector con el desvelamiento de nuevas y prodigiosas realidades, ya sea presentes o futuros, que el lector ignora. Segundo, los apocalipsis ocultan normalmente el nombre del autor. El escritor apocalíptico no desvela prácticamente nunca su nombre, a excepción del Apocalipsis de Juan y la primera carta a los tesalonicenses de Pablo, que conocemos, por supuesto, su autoría. Y suelen parar su escrito
bajo el nombre de un gran héroe o personaje del pasado. Por ejemplo, el Apocalipsis de Abraham, el libro de Enoch, ¿verdad? Cualquiera de esos grandes personajes de la época bíblica o incluso la época antediluviana que quedaron registrados en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, y por eso el autor, utilizando el fenómeno de la pseudoepigrafía, se pone detrás de ellos y así publica su escrito. En ese sentido, es importante hablar de un fenómeno que ahora a nosotros nos pareciera como el sinónimo de plagio, pero que era una práctica muy común en este periodo que estamos estudiando. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a la pseudonimia, que es la práctica que consiste en atribuir obras literarias a nombres supuestos, recurso muy difundido en el mundo antiguo. Numerosos ejemplos se conocen en el mundo grecorromano, pero al estudiar la actitud cristiana hacia este recurso, los pseudoepígrafos judaicos son mucho más significativos. Es decir, el autor, que probablemente pertenece a la época del Segundo Templo, nunca desvela su nombre, sino que pone, ¿verdad?, el nombre de un patriarca de la antigüedad. Pero es importante aclarar que ni la Biblia judía ni la Biblia cristiana, en sus escritos canónicos, escapan a este fenómeno. En el Antiguo Testamento el ejemplo más célebre es Isaías y en el Nuevo Testamento lo es Pablo, porque los filólogos modernos están de acuerdo en que discípulos de ambos terminaron sus obras en su nombre, es decir, se habla del proto-Isaías, de el deutero Isaías, incluso algunos hablan del tritio Isaías, porque si no, Isaías hubiera tenido que vivir más o menos unos 220 años para poder terminar sus escritos. También este fenómeno que se estudia en la filología se refiere a las cartas paulinas. Se reconocen un poco más de la mitad que fueron escritas o dictadas por el mismo Pablo. Pero los filólogos que son expertos en identificar las marcas de un escritor en un texto establecen que las demás cartas probablemente fueron escritas por los discípulos de Pablo. Pero esto que ahora nos escandalizaría a nosotros mucho era un fenómeno completamente normal en la época del Segundo Templo a la cual nosotros nos estamos refiriendo. No cabe duda de que estos escritos disfrutaron de considerable popularidad, pero a la mentalidad moderna acostumbrada a la condenación literaria del plagio, ¿verdad?, el uso del material de otro, le resulta difícil apreciar esta antigua práctica de usar el nombre de otra persona. Pero con frecuencia se supone que el antiguo modo de proceder era esencialmente diferente del moderno y que no suponía nada condenable. Indudablemente, muchos de los autores que echaron mano a esta práctica eran hombres sinceros y en esto radica realmente el problema. ¿Será posible descubrir principios que arrojen alguna luz sobre esta aparente contradicción? Bueno, este fenómeno de la pseudonimia solía deberse a que el autor se creía un personaje poco importante, o bien porque sentía que estaba escribiendo con el mismo espíritu o desde su término en hebreo, ruach, que significa dirección, que dominaba a ese profeta célebre del pasado que lo amparaba. Es decir, como que de alguna manera la dirección de ese personaje del pasado, ¿verdad? Tenía algún tipo de comunicación con ese escriba del siglo III, siglo II, antes de la era cristiana, y así se producía lo que nosotros conocemos como inspiración divina, ¿verdad? Si hablamos de inspiración divina, en realidad poco importa el instrumento, lo importante es de dónde provenga esa inspiración. Respecto a los autores judíos, es posible pensar también que los apocalípticos pensaban que había pasado ya la época de los profetas en Israel y que todo lo que sonara a los lectores como profecía
debía ser adscrito de alguna manera a la escuela de algún profeta anterior, en sentido amplio del pasado, cuando Dios se comunicaba con los hombres por medio de ellas. Es decir, no hubo ningún profeta, ¿verdad? Después de los 12 profetas menores. No salió otro nombre diferente. Entonces, aquí obviamente tenemos un sesgo de carácter religioso. Quizá la razón principal de la pseudonimia fue el miedo al descrédito por parte de las autoridades religiosas, que obviamente iban a condenar cualquier escrito que ellos no consideraran como de mucha estima espiritual del pasado. No estaban dispuestos a aceptar nada novedoso. Ahora, el autor de este tipo de escritos definitivamente es un visionario. Los secretos que desvela a su público los ha recibido de Dios por medio de una visión, un sueño inspirado, un viaje celeste o incluso un éxtasis del alma que se ve arrebatada a los cielos, donde él contempla misterios y realidades que en la tierra son inaccesibles. Estas visiones se expresan en un lenguaje específico, la mayoría de las veces en forma de largos discursos o bien de un diálogo entre el ser humano y un revelador divino. No es una terminología llana y directa, sino cargada de símbolos, de espectaculares imágenes, de temas sobre números y fechas, de largas listas de eventos históricos, de escenas donde intervienen animales que hablan o se comportan como seres humanos y aún que estos lo representan. Lo curioso de este caso es que este mundo de imágenes y símbolos se repiten en muchos libros apocalípticos. Por lo tanto, parece que con el tiempo se había ido formando entre judíos y cristianos un repertorio común de imágenes y simbolismos apocalípticos. Ahora, esto no es de extrañar, porque el cristianismo proviene del judaísmo. Quienes fundaron ese movimiento, esa escuela de pensamiento que aún no tenía nombre, que aún no se llamaba cristiano, sino que se les conocía como el camino nada más, eran judíos que habían reconocido a Jesús de Nazaret como el Mesías esperado por la nación de Israel. El mismo Jesús de Nazaret, en Mateo 24, da todo un discurso escatológico, ¿verdad? Entonces es lógico que poco a poco, mediante los símbolos ancestrales de la nación de Israel, se va creando un repertorio de un lenguaje común. Pero en opinión de los académicos, los apocalipsis, tal como los leemos hoy, no son el reflejo sencillo de un trance visionario, sino un producto literario. Incluso aquellos que parecen estar transmitiendo visiones absolutamente personales, como el Apocalipsis de Juan. Es decir, los académicos estudian este fenómeno desde la parte científica, utilizando disciplinas como la filología, la historia y la historiografía también, para llegar a sus conclusiones. Las personas que profesan algún tipo de religión, eh, por ejemplo, en ambientes cristianos y cristianos evangélicos, para ser más específicos, la aproximación a este libro se hace de la manera contraria, ¿verdad? Primero, poniendo la fe, ¿verdad? Como el estándar más alto, y segundo, auxiliándose de todos aquellos recursos académicos que pudieran, por ejemplo, apuntalar un hecho histórico. Sin embargo, la mayoría de los críticos académicos modernos no dudan de que en el fondo de estas obras pueda haber una serie de visiones auténticas, ¿verdad? Porque, a ver, se repite tanto este fenómeno a lo largo de 600 años que es muy poco probable que todo el mundo en ese momento enfermara de delirio y tuviera visiones y todos vieran lo mismo, sino que esto les hace dudar y les hace pensar, es posible que todo esto esté fundamentado en una serie de visiones auténticas. Pero a la vez afirman que casi en todos los casos, a la hora en la que el autor pasa a texto escrito sus experiencias visionarias, lo hace valiéndose de imágenes que toma de otras obras del género. Es decir, pero tiene sentido porque ya se había establecido un lenguaje común. Ahora, hasta aquí todo bien,
Pero vamos a abordar el gran problema que tiene el género apocalíptico y, por supuesto, el estudio de la escatología, ¿verdad? De todo aquello que apunta es el final de los días, y es, por supuesto, la interpretación. Bien, así entrando de lleno al marco temporal diacrónico, es decir, desde nuestra perspectiva de los textos apocalípticos, es la metodología que se ha utilizado a lo largo del tiempo para su correcta interpretación, entre comillas. Esto ha generado problemas y esto mismo ha generado las diferentes corrientes de interpretación. A saber, podríamos decir que hay premilenaristas, postmilenaristas, amilenaristas y sus consecuentes subdivisiones, pro, post y tribulacional, en lo que se refiere al dispensacionalismo, por ejemplo, y luego están los preteristas parciales, preteristas absoluto y en último lugar los alegóricos. Es decir, toda esta terminología que es tan confusa y que nunca ha sido capaz de ponerse de acuerdo entre ellos, entre estos intérpretes a lo largo de casi 2000 años, es lo que ha vuelto el estudio de este género tan complicado y a veces también que genera miedo, ¿verdad? Genera miedo de acercarse a algo porque a saber qué voy a descubrir, ¿verdad? Y puede tambalearse en los cimientos de mi fe. Ahora bien, los autores originales de los escritos escatológicos desconocían por completo estos términos modernos y mucho menos pensar que estuvieran adscritos a alguno de ellos, porque a la larga lo único que ha producido es un verdadero impasse en la comprensión de dichos escritos. Varios métodos de interpretación, principalmente de los escritos escatológicos canónicos, se han venido utilizando en este sentido, pero entre ellos destacan tres que se consideran los más significativos. Primero, tendríamos el método preterista o academicista. El preterismo es una variación de la escatología cristiana que mantiene que algunas o todas las profecías bíblicas concernientes a los últimos días se refieren a eventos que en realidad ocurrieron durante el primer siglo luego del nacimiento de Cristo. El término preterismo viene del latín praeter, que significa pasado, y los adherentes al preterismo usualmente se conocen como preteristas. Las dos principales escuelas de interpretación preterista comúnmente son denominadas como preterismo parcial y preterismo total. Esta es una escuela muy científica y académica que por supuesto no deja nada para el futuro. Es decir, ellos creen, ¿verdad? Como por ejemplo traigo a colación lo que pone en su libro Los Apocalipsis, el autor español Antonio Piñero, que dice así: el Apocalipsis de Juan es una obra escrita para su momento histórico específico, con la idea de que el fin del mundo sería inmediato. Dice, esta profecía no se cumplió, pero la obra del vidente Juan no vale para predecir, utilizando cualquier tipo de operaciones de interpretación, el verdadero fin del mundo, ya que los datos que ofrece su escrito están pensados para su tiempo histórico. Es decir, esta es una postura de un académico, totalmente desligada de cualquier tipo de fe o creencia religiosa. Entonces, obviamente no se le pueden pedir peras al olmo, ¿verdad? Y esto es lo que produce estudiar este tipo de fenómenos desde el método preterista o academicista. Ahora bien, la metodología científica que se estudia para aproximarse de esta manera a estos libros, tampoco la podemos despreciar ni pasar por alto porque pertenece a un método, digamos, que podríamos referirnos a él como un método ateo, ¿verdad? Simplemente científico. Porque ese sistema de clasificación, ese orden en cuanto a cómo aproximarse a cada libro desde la historiografía, desde la filología, sí le es útil a todo aquel cristiano que quiera aproximarse también a hacer todos estos estudios de ciencias bíblicas, pero teniendo el hilo conductor de la fe, que también es válido que le guíe. Ahora,
Pasamos al método alegórico. Cualquier declaración de hechos supuestos que admite la interpretación literal y que sin embargo requiere o admite precisamente una interpretación moral o figurada, se denomina alegoría. Solo para recordarles, la alegoría es una figura literaria o retórica que representa un concepto o idea por medio de imágenes metafóricas o alusivas para transmitir algo diferente de lo que se ha expresado. Así, la alegoría es la narración o la historia, eh, lo que la metáfora es a las palabras individuales. Es decir, la alegoría le hace lo mismo a una narrativa o a una historia que lo que la metáfora le hace a cada una de las palabras, pues le agrega el significado literal al significado literal de los términos empleados, otro significado moral o espiritual. La alegoría es el método de interpretar textos literarios que considera el sentido literal como únicamente un vehículo, ¿verdad?, para llegar a un segundo sentido más espiritual y más profunda, pero que quizás el autor ni siquiera se lo imaginaba a la hora de estar escribiendo. En este método, el valor histórico es o negado o ignorado, y el énfasis se pone enteramente sobre un sentido secundario, de manera que las palabras o los eventos originales tienen poco significado o ninguno. Charles Fritz lo resume así: de acuerdo con este método, el sentido literal e histórico de los textos se pasa por alto completamente, y cada palabra y evento se convierte en alegoría de alguna clase, bien para escapar de las dificultades teológicas o para defender ciertos puntos religiosos peculiares. Otros autores se refieren a esto como ¿en qué recae la autoridad? La autoridad recae en el texto o recae en el intérprete. En ese sentido, estaríamos ante un texto críptico que solo ciertos iluminados tienen la capacidad de desvelar, es decir, de deducir, de traducirlo incluso a un lenguaje que se puede entender. Pero como vemos, esto no era el objetivo de los escritores originales. Los escritores originales querían llegar ciertamente con un mensaje simbólico, pero que en esa época todo el mundo entendía. Ahora, este método, por supuesto, tiene grandes peligros. El primer gran peligro del método alegórico es que no interprete el texto. Enseguida se notará que su práctica es hacer caso omiso del significado común de las palabras y dar lugar a toda suerte de especulación de la fantasía. En ese sentido, no extrae el significado legítimo del lenguaje del autor, sino que introduce en él cualquier capricho o fantasía que algún intérprete desee. Como sistema, por lo tanto, se coloca fuera de todo principio y de toda ley. No tiene nada de científico. Hay un campo ilimitado para la fantasía tan pronto como se admite que el principio y la única base de la exposición se encuentra en la mente del expositor o del intérprete. El texto no podrá ofrecer interpretación alguna propiamente dicho, aunque posiblemente utilizando algún otro método podría o ilustrar algunas verdades que son valiosas. El segundo gran peligro en el método alegórico es que la fuente básica de la interpretación, como les decía, cesa de ser el texto mismo y pasa a ser la mente del intérprete. La interpretación podría así ser torcida por las posiciones doctrinales del intérprete, por la autoridad de las creencias religiosas a las cuales éste está unido, por su posición social o educativa o por una hueste de otros factores. Cuando se admite el principio de la alegoría, cuando comenzamos con la regla de que pasajes y libros enteros dicen una cosa pero significan otra, el lector queda sometido, atado de manos y de pies al capricho del intérprete. El otro método es el método literal, que está en oposición directa al método alegórico de interpretación, y obviamente este es un método que se jacta de ser gramático histórico también. El método literal de interpretación es aquel que da a cada palabra el mismo significado básico exacto que se le daría en su uso normal
ordinario, acostumbrado, bien sea empleado en escrito, al hablar o al pensar. Lo que una palabra designa de costumbre que sea socialmente reconocido es el significado literal de dicha palabra. El significado literal de una palabra es, pues, lo que ella designa de costumbre básica y socialmente. El significado espiritual o místico de una palabra o expresión es el que surge después de su significado literal y depende de este para su existencia. Ahora, los defensores de este método sostienen, primero, que el significado literal de las oraciones es la forma normal de todos los idiomas. B, que todos los significados secundarios de documentos, parábolas, tipos, alegorías y símbolos dependen para su propia existencia del significado literal previo de los términos. C, que los textos tienen sentido adecuado cuando se interpretan literalmente. D, que el enfoque literal no descarta ciegamente la figura de dicción, símbolos, alegorías y tipos, sino que si la naturaleza de la oración así lo requiere, fácilmente acepta el segundo sentido. E, que este método es el único obstáculo cuerdo y seguro para las imaginaciones del hombre. F, que este método es el único cónsono con la naturaleza de la inspiración divina. Bueno, la verdad que este método parece muy, pero muy bueno, pero además de las grandes ventajas que vamos a ver a continuación según sus defensores, también es justo que veamos sus desventajas. Primero, dice que la gran ventaja de este método es que establece la interpretación sobre hechos. Busca establecerse en datos objetivos, gramática, lógica, etimología, historia, geografía, arqueología, teología. Bueno, pero ¿cuál teología sería la pregunta? Porque hay varias teologías. B, ejerce un dominio sobre la interpretación similar a lo que hace la experimentación para el método científico. La justificación es el control sobre las interpretaciones. Todo lo que no esté a la medida de los cánones del método literal, cultural crítico, debe ser rechazado o puesto bajo sospecha. C, ha tenido el más grande éxito en hacer claros los textos escatológicos, de acuerdo a ellos. La exégesis no comenzó en serio hasta cuando la iglesia tenía milenio y medio, dicen. Con el literalismo de Lutero y Calvino, la luz de los textos sagrados se encendió literalmente. D. Este método ha sido honrado por la más alta tradición escolástica del protestantismo conservador y es el método de Bruce, de Lightfoot, de Sand, de Robertson, de Ellicott, de Machen, de Kremer, etcétera, 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 por nombrar solo unos pocos exégetas típicos. Ahora, como les decía, a pesar de que sus defensores dicen que este método tiene grandes ventajas y virtudes, también hay grandes desventajas en este método. Primero, es un método muy arrogante, pues se basa en la ciencia y el método científico para simular, probar ideas y creencias preestablecidas. Es decir, a la escatología y a la apocalíptica es muy complicado aplicarle el método científico y este método trata de hacerlo. Segundo, puesto que este tipo de textos escatológicos abundan en lenguaje figurado, se hace necesario retroceder en el tiempo y en el contexto histórico en que se escribieron para tener una clara idea de lo que sus autores quisieron transmitir sincrónicamente, es decir, a las gentes, a los pueblos de su época, a sus receptores originales. Y en la práctica, este método de interpretación casi pasa por alto este detalle. Tercero, este método tampoco toma en cuenta que existieron reescrituras de estos textos a lo largo del tiempo con posibles modificaciones y adecuaciones de los mismos. Cuarto, por ser el método bandera del dispensacionalismo pretribulacional, los libros que analiza son exclusivamente los canónicos, descalificando a priori cualquier otro escrito apocalíptico escatológico de la época que estamos estudiando, es decir, siglo III antes de Cristo al siglo III después de Cristo. Y por supuesto, obteniendo del mismo resultados consecuentes con la doctrina del dispensacionalismo pretribulacional. Es decir, en este método ya se conoce la respuesta final del experimento, ¿verdad? Solamente trata de construir
un método aparentemente científico para llegar científicamente a ese resultado que ya se conoce con antelación. Ahora, en cualquier caso, estamos ante un juicio condenatorio a priori, sin que los textos acusados de apócrifos hayan sido nunca escuchados en su contexto. Y entonces, la gran pregunta es, ¿qué nos queda para un correcto análisis de los textos escatológicos? Bueno, la invitación en este curso es primeramente al equilibrio. En vez del método preterista, se consideran todos los recursos académicos disponibles, la filología, la historia, la arqueología, etc. En vez del método alegórico, se analizan los símbolos que conducen a significados concretos, porque ese es el objetivo de un símbolo. Si un símbolo no me produce un resultado concreto, el símbolo fracasó en su misión. Y en vez del método literal, mejor el análisis filológico contextual de los textos apocalíptico-escatológicos. Por supuesto que la gran base de este equilibrio que pretendemos hacer en este curso es la fe, ¿verdad? Porque a diferencia de los métodos científicos, nosotros nunca vamos a descalificar la fe porque estaríamos desnaturalizando el objetivo principal de estos libros. Es decir, estos libros se escribieron por gente que tenía mucha fe, dirigidos a gente que también tenía mucha fe, a gente que estaba flaqueando en su fe y a gente que no tenía fe, pero que leer este tipo de escritos tenía la capacidad de producir en ellos fe. Y ahí la gran diferencia. Ahora presentamos el método matricial histórico-contextual para la interpretación, clasificación y estudio de los textos escatológicos del siglo III antes de Cristo al siglo III después de Cristo. En ese sentido, tenemos una matriz de textos que hablan de la apocalíptica escatológica, es decir, de develar misterios que tienen que ver con el final de los tiempos y el destino último del ser humano y del universo. Así tenemos textos apocalípticos judíos, textos apocalípticos paganos, textos apocalípticos cristianos y textos apocalípticos gnósticos cristianos. El asunto es que si cuando yo coloqué acá textos apocalípticos judíos, usted pensó, ok, el libro de Daniel, ¿verdad? Está bien, pero déjeme contarle que hay muchísimo, pero muchísimo más que cabe dentro de este género y dentro de este periodo de tiempo que estamos estudiando. El libro primero de Enoc, que algunos lo identifican como una especie de Pentateuco si se le agrega un libro que se encontró en Qumran, ¿verdad? En el yacimiento de Qumran, porque el libro primero de Enoc en realidad es una colección del libro de los vigilantes, el libro de los viajes celestes de Enoc, el curso de las luminarias, el apocalipsis de las 10 semanas, ¿verdad? Y por otro lado se encontró el libro de las parábolas, ¿verdad? El ciclo posterior de Enoc comprende los secretos de Enoc y el apocalipsis hebreo de Enoc. Estos ya son textos que ciertamente se escribieron entre el siglo V y el siglo VI, pero la fecha de las fuentes de donde se tradujeron a eslavo, eclesiástico, griego, hebreo y arameo, probablemente sean finales del siglo I, II y III después de Cristo. El Apocalipsis de Abraham, el Apocalipsis de Elías, ve aquí cómo empezamos a conocer del fenómeno de la pseudonimia que hablamos antes, ¿verdad? Los autores, los que redactaron estos escritos, no se atrevieron a colocar su nombre, sino que se respaldaron en una figura histórica como Abraham, como Elías, la ascensión de Isaías, que también es una colección que comprende el martirio de Isaías, el testamento de Ezequías
y la visión y la ascensión de Isaías. El Apocalipsis de Sofonías, el libro de Daniel, que por supuesto entra en toda esta matriz apocalíptica judía porque pertenece al periodo histórico que estamos estudiando, pero no sé si alguna vez usted había oído hablar del Apocalipsis de Sadrach, por ejemplo, ¿verdad? Que también cuenta la historia de Sadrach, Mesec y Abednego, ¿verdad? Que es parte de los personajes del siglo del libro de Daniel, ¿verdad? Que usted sí conoce, ¿verdad? Porque este es un libro canónico, pero que no sabía probablemente que existía un Apocalipsis de Sadrach. El Apocalipsis de Ezequiel, que no me estoy refiriendo al libro canónico de Ezequiel porque este se estudia por aparte, sino un libro que se conoce por citas de el padre de la iglesia Epifanio de Salamina del siglo IV en su libro Refutación contra la herejía. Entonces, estas fechas de donde pudo él tomar esta información quizás hayan sido antes del siglo I, según Flavio Josefo. El libro canónico del profeta Ezequiel, el libro canónico del profeta Joel, el libro canónico del profeta Isaías y sus partes apocalípticas, el libro canónico del profeta Zacarías, el libro canónico del profeta Jeremías, el primer apocalipsis de Baruch, el secretario de Jeremías, el segundo apocalipsis de Baruch, el libro cuarto de Esdras, el ciclo posterior de Esdras, ¿verdad? Toda esta literatura es valiosísima para entender el fenómeno. Y un libro ciertamente que es tan valioso y de la misma categoría del libro de Enoch, ¿verdad? Como es el libro de los jubileos, que incluso la Iglesia Ortodoxa Etíope hoy considera dentro del canon de sus libros sagrados y es una Iglesia Ortodoxa cristiana, ¿verdad? Entonces eso es bien importante entender. Eh, Dentro de la matriz apocalíptica judía tenemos los famosos Jodayot de Qumran, los himnos, ¿verdad? Que hablan sobre apocalíptica, la regla de la guerra de Qumran, ¿verdad? Que definitivamente define el conflicto final con todas las señales y características que debe ser descrita un conflicto, el testamento de Job, el testamento de Moisés, el testamento de los 12 patriarcas, y aquí pasamos a una breve parte que es la matriz apocalíptica pagana. En ese sentido tenemos los oráculos civilinos que supuestamente fueron falsificados por judíos y cristianos, pero específicamente el interés teológico de estos civilistas fue la proclama de la necesidad de conversión a ese Dios único, insistiendo sobre todo en las grandes catástrofes y castigos que conlleva un proceder contrario. En estos escritos el fin del mundo está también presente. Otro escrito pagano sería la Égloga Cuarta de Virgilio, ¿verdad? Donde se habla de una era dorada ligada al misterioso nacimiento de un niño. Este apocalipsis tiene evidentes concomitancias con textos judíos apocalípticos también. Y luego pasamos a la matriz apocalíptica cristiana, ¿verdad? Donde estudiaríamos toda la escuela escatológica de Pablo de Tarso, los apocalipsis sinópticos que aparecen en los 3 evangelios sinópticos, el apocalipsis de Juan, que si bien es cierto, durante este recorrido se hace solamente un estudio panorámico, al final les voy a mostrar cuál es el objetivo, la didaje de los 12 apóstoles también, el pastor de Hermas, el apocalipsis de Pedro, la segunda epístola de Pedro en el capítulo 3, ¿verdad? Obviamente esto usted lo conoce, el apocalipsis de Pablo, que quizás usted no conozca, el apocalipsis de Tomás, y así pasamos a la matriz apocalíptica gnóstica cristiana. El gnosticismo es toda una escuela totalmente diferente, ¿verdad? Donde habla de un ser nefasto llamado el demiurgo, el cual hizo mal a la humanidad y por eso el verdadero Dios, ¿verdad? Trata de rescatar a todos los que están cautivos en ese mundo que ha creado el demiurgo. Así tenemos el apocalipsis de Adán, el apocalipsis gnóstico de Pedro, el apocalipsis gnóstico de Pablo, el primero y segundo apocalipsis gnóstico de Santiago. Entonces la pregunta que le hago ya para finalizar es, ¿se atrevería usted a escuchar estas voces antes de condenarlas? Y con eso paso a hacerles un diagrama de lo que es el curso. En el módulo 1 se estudian los textos apocalípticos judíos y
brevemente los textos apocalípticos paganos. En el módulo 2 se estudian los textos apocalípticos cristianos y los textos apocalípticos gnóstico-cristianos. Para una vez que se haya recorrido y se tenga al menos conocimiento de toda esta matriz escatológica de textos que se escribieron entre el siglo tercero antes de la era cristiana al siglo tercero después, ya durante la era cristiana, pasamos al módulo 3, donde ya con conocimiento de toda esta información, estudiamos de una manera sencilla, diáfana y no preconcebida, como se hace en esas escuelas del premilenarismo, postmilenarismo, etcétera, la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Que se conoce como el Apocalipsis de Juan. Y con eso usted estaría muy capacitado en cuanto al fenómeno apocalíptico escatológico. Bien, alguna bibliografía recomendada, ¿verdad? La tienen ahí en pantalla, la voy a dejar ahí quieta un momento para que usted la pueda copiar por si le interesa algo de lo que vemos ahí. Y, por supuesto, mi estimado Moisés, pasaríamos a la parte de preguntas y comentarios. Tal vez una manera de hacerlo sería, por ejemplo, que los estudiantes levantaran la mano ahí en la función del Zoom, ¿verdad? Y así, mi estimado Moisés, tú les vas dando el pase para que puedan hacer sus preguntas. Bueno, vamos a dejar ya de compartir porque creo que ya miraron aquí lo que tenían que ver y nos vamos a quedar así para que podamos sentirnos así más en confianza y hacer las preguntas que ustedes estimen convenientes. Ok, muchas gracias a todo, maestro. Aquí soy Alexandre de Brasil. Mi pregunta es, ¿cuántos libros apocalípticos nosotros tenemos catalogados? Porque para mí llegó la información que tenemos como un 30, 40, tal vez, quizás hasta más. ¿Pero es seguro esta información o no, maestro? A ver, no sé si tú, Alexandre, habías llegado al principio de la clase o te incorporaste ya al final o en medio, pero sí. En medio de la Ah, ok, clase yo llegué. ok, perfecto. Entonces sí establecimos que los académicos habían identificado por lo menos 50 libros que contenían dentro de ellos textos que se pueden considerar dentro del género apocalíptico escatológico. Es decir, apocalípticos porque develan un misterio y escatológicos porque esos misterios apuntan hacia cómo serán los sucesos del final de los tiempos, tanto para el hombre, tanto para la humanidad entera y también para el universo. Entonces, sí, aparentemente el dato es confiable. Se tienen alrededor de 50 textos que contienen 50 libros, 50 obras, mejor dicho, que contienen textos que se pueden catalogar como apocalíptico escatológico. Ahora, si ya pasamos, voy a ampliar un poco tu pregunta. Si ya Sí. pasamos a lo que nosotros, por ejemplo, los cristianos tenemos como textos apocalípticos escatológicos, tendríamos quizás entre un 15 y un 20%, siendo muy benévolo, de todo lo que existe dentro del género, como ustedes ya lo vieron en los cuadros que puse al final. Eso podría responderte, mi estimado Alexandre. Muchísimas gracias. Con gusto. Si puedo, me gustaría hacer una pregunta más. Adelante, puesto que nadie ha levantado la mano, creo que está bien Oh, que vayan calentando motores de esa forma. ok, ok. Acá para nosotros hay un debate entre los académicos del libro de Apocalipsis. Lo que hablo más son los académicos que acá llaman de teoría flaviana. Ellos dicen que el libro de Apocalipsis nada más es do que un invento de Flávio Josefo, de los flavianos.
¿Tienes algo de información sobre esto? No, y me parece que es una postura respetable como cualquier postura, pero que no tiene ningún sustento. El estudio del propio libro del Apocalipsis evidencia inmediatamente un autor judío, un autor conocedor eh, de la simbología veterotestamentaria que la aplicó en su escrito. Ahora, obviamente, Flavio Josefo era un judío, ¿verdad? Pero Flavio judío escribía desde la perspectiva, desde su conversión que tuvo a ciudadano romano, ¿verdad? Sí, Entonces, él sí. tenía su estilo muy demarcado, ¿verdad? Y es muy poco probable, pero muy, muy poco probable que él haya sido el autor del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Si lo situamos que se escribió ya sea a finales del siglo primero de la era cristiana o a comienzos del siglo segundo, ¿verdad? Sí, sería más o menos coetáneo con la existencia de Flavio Josefo, quizás lo podría haber escrito antes de su muerte, pero el estilo de Flavio Josefo, que conocemos por sus libros, La guerra de los judíos, la historia de los judíos, su autobiografía, etcétera, etcétera, no concuerdan, no concuerdan. Cualquier filólogo aficionado se daría inmediatamente cuenta que está ante dos autores completamente distintos. Ok, ok. Muchísimas gracias, maestro. Con mucho gusto. Bueno, al no haber más preguntas o comentarios, eh, bueno, veo uno en el chat que dice quién es el autor del libro Apocalipsis canónico. La respuesta corta es no lo sabemos, ¿verdad? Uno se lo atribuyen al apóstol Juan, otros se lo atribuyen a Juan de Patmos, un anciano, ¿verdad? Alexandre nos comparte que otros tienen la postura flaviana, que fue Flavio Josefo, perdón, el que lo escribió. Eh, por lo tanto, no tenemos una evidencia escrita que diga yo, Juan, el que fui apóstol del Señor Jesucristo, escribo este libro. El autor se identifica únicamente como Juan, ¿verdad? Y hasta ahí llega nada más. Y Juan, Johanán, era un nombre muy común, pero muy común en la época del final de la escritura del Nuevo Testamento. O sea, pregunta alguien que se identifica como curioso. ¿Cómo podemos defender esa teoría si no se sabe? ¿Cómo la defendería usted? ¿Se entraría en un debate? Es que la verdad es que no hay ninguna teoría que defender, ¿verdad? Eh, Más bien, si alguien quiere creer que lo escribió el apóstol Juan, pues está bien, no pasa nada, el libro de Apocalipsis no se altera por eso. Si alguien quiere creer que lo escribió Juan, el anciano, encarcelado en Patmos, pues también no pasa nada, no se le altera ninguna palabra ni idea al libro de Apocalipsis, e igual, creyendo cualquiera de las dos cosas, puede estudiarse. Claro, los académicos dirán que no es probable que haya sido el apóstol Juan, porque el estilo del Evangelio de Juan, que las epístolas de Juan no se parece al texto, al estilo del libro de Apocalipsis, y tienen algún tipo de razón. Los creyentes dirán que sí fue el apóstol Juan, porque no tenía nadie que estar haciendo ahí otro Juan. Cada quien puede defender su postura, pero el tema es que, como tú bien dices, eso no se va a poder resolver, ¿verdad? Va a quedar en un debate eterno. Y en esas cosas no nos vamos a detener en este estudio. Vamos a resolver todo aquello que hay evidencia, ¿verdad? Y lo vamos a hacer hasta cierto punto, hasta donde los descubrimientos de la, específicamente, todos aquellos hallazgos textuales que se han tenido nos permitan llegar. Bueno, él dice, pero hoy en día en nuestra sociedad creen que sí hay argumento para defenderlo, si no, no nos cree acá en México. Bueno, por supuesto, y es lo que digo, cada quien va a defender
su creencia, ¿verdad? Pero lo que no va a poder demostrar nunca es un texto antiguo que diga, este libro se escribió por Juan el apóstol de Jesucristo, o este libro se escribió por Juan el anciano de Patmos, ¿verdad? Que no era apóstol de Jesucristo. Eso no hay, ¿verdad? Entonces va a ser un debate eterno. Y en eso, les aseguro, no nos vamos a detener en este curso. Bueno, mi querido y estimado Moisés, parece ser que no hay más preguntas, dudas ni comentarios. Así que si no hay más que hacer, pues vamos a ir finalizando la conferencia. Para mí ha sido un gusto, ¿verdad? Y un privilegio. Gracias a ustedes, más que todo, por su paciencia y por haber asistido a esta conferencia. Buenas noches, que descansen. Buenas noches.